Impresionante inicio de fin de semana en Montmeló. En el primer día del Gran Premio de España, el asfalto catalán ha vuelto a ser testigo de la feroz batalla entre las escuderías más destacadas de la parrilla. Y es que, mientras Lando Norris y su McLaren reafirman su paso al frente con una actuación impecable, el panorama se complicó para Fernando Alonso, quien vio sus planes truncados por persistentes problemas de motor. El piloto asturiano no ha podido mantener el alto nivel mostrado hasta ahora, dejando a los aficionados con un sabor amargo en una pista que promete ser clave para el desarrollo del campeonato. Por otro lado, los rumores de una posible revolución en Ferrari tras las recientes palabras de Frédéric Vasseur han generado altas expectativas, pero los resultados preliminares no lograron impresionar. Montmeló, esa pista técnica y exigente, que rara vez perdona errores, ya muestra señales de que el camino hacia la victoria este fin de semana será complicado y repleto de sorpresas. Los primeros libres evidencian cambios interesantes dentro de una temporada marcada por la innovación técnica y la presión estratégica, pero las posiciones finales de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Norris dejan claro que, por ahora, algunos nombres no piensan ceder terreno. El drama y la emoción ya están servidos en Barcelona. El Gran Premio de España 2023 llega cargado de expectativas y presión, especialmente después de las recientes declaraciones del jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, quien señaló a Montmeló como un punto de inflexión en una temporada que hasta ahora ha dejado más preguntas que respuestas para la escudería italiana. El trazado catalán, conocido por ser un banco de pruebas idóneo gracias a su combinación de curvas de alta y baja velocidad, así como sus largas rectas, ofrece un escenario técnico perfecto para evaluar las fortalezas y debilidades de los monoplazas bajo las nuevas normativas técnicas implementadas por la FIA. Tanto los equipos como los aficionados saben que esta pista no perdona, y quien logre destacar aquí podría tener una base sólida para el resto de la temporada. La atención recaía especialmente en Ferrari, que llegó a España con la promesa de revertir su irregular inicio de campaña. Las declaraciones de Vasseur, centradas en aprovechar los avances aerodinámicos y exprimir el máximo rendimiento de las actualizaciones recientes, encendieron un halo de esperanza entre los tifosi. Sin embargo, los datos arrojados en los primeros entrenamientos libres, FP1, no estuvieron a la altura de las expectativas, lo que generó interrogantes sobre la efectividad de las mejoras realizadas. Mientras tanto, equipos como McLaren y Mercedes parecen haber encontrado un rumbo más claro, poniendo aún más presión sobre Ferrari para recuperar su protagonismo. Por otro lado, la normativa de la FIA ha añadido una capa extra de complejidad al desafío. Con nuevas directrices técnicas enfocadas en reducir las ventajas obtenidas por ciertas configuraciones aerodinámicas, Montmeló se plantea como el laboratorio definitivo para medir el impacto real de estas modificaciones. En este contexto, las prácticas libres adquieren un valor crítico. No solo se trata de establecer tiempos competitivos, sino también de recopilar información vital sobre la degradación de los neumáticos, las configuraciones de suspensiones y el equilibrio aerodinámico en las curvas más desafiantes del circuito. La jornada inicial ya evidenció las implicaciones estratégicas de estas dinámicas. Equipos como Red Bull y Mercedes optaron por centrar sus esfuerzos en tandas largas con neumáticos duros y medios, mientras que McLaren y Ferrari experimentaron con configuraciones más agresivas en busca de un equilibrio competitivo. Con temperaturas variables del asfalto y una presión constante por optimizar recursos limitados, el primer día en Montmeló ha dejado claro que nada puede darse por sentado, y cualquier detalle podría marcar la diferencia en un fin de semana clave para el desarrollo del campeonato. El panorama del FP1 en Montmeló ofreció una radiografía técnica y estratégica de lo que podría convertirse en el patrón a seguir durante el resto del fin de semana, con Lando Norris protagonizando una actuación sobresaliente y consolidándose como uno de los puntos clave de la sesión. El piloto británico aprovechó al máximo las bondades del renovado McLaren, que parece haber encontrado un equilibrio crucial en términos de carga aerodinámica y comportamiento mecánico. Su capacidad para exprimir los neumáticos duros durante sus tandas iniciales resultó determinante, marcando un ritmo que pocos lograron igualar. La evolución del MSL60, que ya mostraba signos positivos en Imola, se confirma como una de las mejoras más consistentes en una parrilla que busca redefinir la jerarquía. Por su parte, Max Verstappen, acostumbrado a la supremacía en estas primeras sesiones, tuvo un desempeño sólido pero relativamente prudente en esta primera toma de contacto. Su Red Bull RB19 se mantuvo competitivo, especialmente en sectores rápidos donde su eficiencia aerodinámica sigue marcando diferencias. Aunque el neerlandés no lideró la tabla de tiempos, su enfoque claro en análisis de datos y simulaciones de carrera sugiere que el equipo de Milton Keynes podría estar guardando cartas para más adelante en el fin de semana. La velocidad,
punta en las largas rectas de Montmeló y una gestión impecable de los compuestos medios posicionan a Verstappen como una amenaza latente que seguramente tomará fuerza en las próximas rondas de entrenamientos. Lewis Hamilton, siempre un nombre a seguir, también dejó su huella con una actuación sólida que lo colocó en los primeros puestos de la tabla. Aunque Mercedes aún no ha mostrado todo su potencial con los neumáticos blandos, el piloto británico aprovechó al máximo una puesta a punto que priorizó el ritmo sostenido y la estabilidad en las curvas de alta velocidad. La mejora progresiva del W14 se tradujo en tiempos competitivos, desafiando a Ferrari y Red Bull en sectores clave del circuito. Las actualizaciones del monoplaza, especialmente en el sistema de suspensión y el alerón trasero, parecen haber reducido la brecha con los líderes, al menos en términos de consistencia, lo que es un gran avance para la escudería alemana. A medida que los equipos ajustaban sus configuraciones, quedó claro que los tres pilotos marcaron tendencia por distintas razones. Norris, por la contundencia de su ritmo desde el inicio, Verstappen, por su enfoque estratégico y latente superioridad, y Hamilton, por su habilidad para extraer el máximo potencial de un monoplaza en evolución. Su rendimiento inicial subraya la complejidad técnica de Montmeló, un circuito que recompensa no solo la velocidad, sino también la capacidad analítica para adaptarse a sus constantes desafíos. La sesión no fue amable con Fernando Alonso, quien vivió una tarde marcada por la frustración y los contratiempos técnicos que lo alejaron de las posiciones de cabeza. Desde el inicio, el piloto de Aston Martin reportó problemas en la unidad de potencia, específicamente en el motor, que comprometieron su rendimiento en la pista. A diferencia de Mónaco, donde los límites del AMR23 fueron puestos a prueba, en un trazado urbano, Montmeló exigía consistencia en las largas rectas y eficiencia en las curvas rápidas, algo que Alonso no logró capitalizar debido a las limitaciones de su monoplaza. Los problemas comenzaron a evidenciarse durante las primeras tandas cuando, con neumáticos duros, Alonso parecía tener ritmo para ubicarse entre los 5 primeros. Sin embargo, la persistencia de fallos en la entrega de potencia se transformó rápidamente en un obstáculo difícil de superar. Las comunicaciones por radio fueron reveladoras. El bicampeón español transmitió en múltiples ocasiones su descontento con el rendimiento del coche, llegando incluso a solicitar un cambio inmediato al mapa de motor original para evitar la pérdida de tiempo en cada vuelta. «No quiero perder 2 décimas, quiero el motor normal», reclamaba Alonso, mientras los ingenieros de Aston Martin intentaban implementar ajustes desde el muro. El panorama se complicó aún más en las tandas. Con neumáticos blandos, momento en que Alonso esperaba mejorar sus registros y escalar posiciones en la tabla de tiempos. Sin embargo, el motor instalado, una unidad más antigua y reutilizada por precaución, evidenciaba que no estaba a la altura del desafío. El piloto español insistió en revisar varios parámetros, pero conforme pasaban los minutos, era claro que la solución no llegaría durante el FP1. Su última comunicación antes de retirarse a boxes reflejaba claramente su frustración. «Tenéis que revisar el coche ahora, hay algo mal». 4 minutos antes del final de la sesión, Alonso decidió bajarse del monoplaza, asumiendo que el día estaba perdido. Los problemas mecánicos no solo afectaron al ritmo del AMR23, sino también al desarrollo del programa de trabajo que Aston Martin había planeado para el día. La falta de datos significativos y el riesgo de daño mayor al motor sembraron incertidumbre en un equipo que necesita cada detalle para mantenerse competitivo. Así, la jornada inaugural en Montmeló dejó a Fernando Alonso y a los ingenieros de Aston Martin con más preguntas que respuestas, en un momento crucial del campeonato. Carlos Sainz, por su parte, afrontó la primera sesión de entrenamientos libres con un enfoque meticuloso y orientado a la recolección de datos, más que a marcar tiempos destacados. El piloto madrileño y su equipo sabían que las condiciones del FP1 en Montmeló favorecían un análisis profundo del comportamiento del monoplaza más que una búsqueda agresiva de vuelta rápida, razón por la cual Ferrari optó por una estrategia conservadora, utilizando únicamente un juego de neumáticos medios durante toda la sesión. La decisión, aunque prudente, resaltó las dificultades que el SF23 sigue presentando, incluso en un circuito donde históricamente la escudería italiana ha mostrado competitividad debido a la naturaleza técnica del trazado. A pesar de las limitaciones evidentes en el uso de un único compuesto, Sainz completó un número significativo de vueltas en tandas largas, recopilando información clave sobre la degradación de los neumáticos y el balance del monoplaza en las curvas de alta velocidad. Las primeras conclusiones del equipo apuntaron hacia una falta de consistencia en el agarre trasero, un problema que Ferrari ha intentado mitigar con sus recientes actualizaciones aerodinámicas.
Sin embargo, los resultados iniciales sugirieron que el trabajo pendiente es aún considerable si pretenden competir con los equipos de la zona alta como Red Bull o Mercedes. Aunque Sainz terminó la sesión en una lejana quinta posición, su enfoque metódico refuerza el objetivo más amplio de Ferrari de priorizar el entendimiento técnico del coche antes de tomar riesgos innecesarios. Con los datos recopilados, el equipo espera ajustar configuraciones clave y posiblemente aprovechar más los neumáticos blandos en las siguientes sesiones para mejorar su desempeño. El piloto español, consciente del desafío, confía en Messiaen Point que una estrategia más agresiva en los FP2 y FP3 permita al equipo recuperarse y luchar por posiciones competitivas en la clasificación. George Russell destacó durante el FP1 con un rendimiento sólido que lo posicionó entre los principales contendientes de la sesión. El británico aprovechó al máximo un Mercedes que, aunque todavía en desarrollo, demostró una notable mejora en su consistencia y equilibrio en sectores técnicos. Russell utilizó neumáticos medios durante gran parte de la sesión, lo que ofreció al equipo valiosos datos sobre el comportamiento del W14 en condiciones de carga moderada. Su manejo preciso y la capacidad para adaptarse a los constantes cambios en las temperaturas del asfalto fueron clave para consolidar su posición en la tabla de tiempos, logrando superar temporalmente a favoritos como Sainz y Leclerc. Esto refuerza la narrativa de que Mercedes continúa avanzando hacia una configuración más competitiva, aunque todavía necesite ajustes para desafiar regularmente a Red Bull. Por otro lado, el equipo Williams dio la sorpresa del día al presentar un rendimiento significativamente mejorado respecto a citas anteriores. Alexander Albon se destacó con tiempos competitivos que lo posicionaron entre los 10 primeros, un logro notable para el equipo de Grove, considerando su historial reciente en Barcelona. El excelente desempeño del F45 se atribuye principalmente a la evolución aerodinámica incorporada desde Mónaco, que parece haber incrementado la eficiencia del monoplaza en las largas rectas de Montmeló, sin sacrificar el equilibrio en curvas rápidas. Albon comentó tras la sesión que el coche se sentía más estable y que los datos recopilados mostraban un progreso constante, lo que genera optimismo para la clasificación. El debutante Logan Sargent también tuvo una actuación destacable, logrando mantenerse cerca de los tiempos de Albon en una pista que no le perdona errores. Esto representa un avance tangible en su curva de aprendizaje, especialmente en un circuito tan exigente como Montmeló. Ambos pilotos de Williams demostraron potencial para romper la tendencia del equipo de quedar relegado en las primeras fases de clasificación, algo que no consiguen en este GP desde 2021. Comparado con actuaciones previas en pistas similares, el progreso de Williams resalta como uno de los puntos más positivos del día. Si logran maximizar el uso de los neumáticos blandos en las siguientes sesiones, podrían aspirar a consolidar su posición en la zona media de la parrilla. En contraste, equipos como Alfa Tauri y Haas lucharon por alcanzar un ritmo competitivo, quedando rezagados en los tiempos y mostrando vulnerabilidades en la gestión aerodinámica, lo que evidencia una jornada dispar para los equipos de fondo. El impacto de las nuevas normativas introducidas por la FIA ha comenzado a hacerse evidente en el Gran Premio de España, un trazado que sirve como referencia para medir el verdadero alcance de las modificaciones técnicas en los monoplazas. Entre los aspectos más relevantes, destaca la nueva regulación dirigida a limitar el aumento excesivo de la flexibilidad en los alerones delanteros y traseros, una medida que afecta de manera desigual a los equipos dependiendo de cómo hayan diseñado sus paquetes aerodinámicos. Estas directivas, cuyo objetivo es nivelar el campo de juego, han generado controversia, con algunos equipos afirmando que frenan la innovación, mientras que otros las consideran una oportunidad para ganar terreno frente a los dominadores históricos. McLaren emerge como uno de los beneficiarios más evidentes de estas modificaciones. El equipo de Woking, que ya había adoptado un enfoque más conservador y riguroso en el desarrollo de sus componentes aerodinámicos, parece haber encontrado un margen extra de competitividad en circunstancias donde otros sufren para adaptarse. Los ajustes en la rigidez de los alerones traseros del MCL60, implementados para cumplir con la normativa, han coincidido con un salto en el rendimiento del monoplaza. Esto sugiere que McLaren no solo se ha adaptado rápidamente, sino que ha aprovechado para optimizar áreas clave de su diseño técnico, colocándose como un rival incómodo en la zona alta de la parrilla. Por su parte, Mercedes ha seguido una línea estratégica ligeramente diferente. Su programa de actualizaciones, iniciado en Imola y extendido a Montmeló, incluye modificaciones significativas en la suspensión delantera y el suelo, diseñadas para mejorar el flujo de aire bajo el coche y contrarrestar el porpoising que les aquejó a principios de la temporada pasada. Aunque el W14 aún no alcanza el nivel de consistencia mostrado por Red Bull, las primeras señales indican que estas modificaciones podrían cerrar parte de la brecha en circuitos con alto nivel técnico.
Ingenieros cercanos al equipo, como James Allison, han señalado que las normativas recientes no han impactado directamente en su concepto global, pero sí han influido en la optimización de su paquete aerodinámico. Red Bull, mientras tanto, enfrenta un panorama diferente. Aunque el RB19 sigue siendo el monoplaza más equilibrado de la parrilla, la normativa ha obligado al equipo de Milton Keynes a realizar pequeños ajustes en su filosofía de diseño, particularmente en la flexibilidad del alerón delantero. No obstante, el equipo liderado por Adrian Newey mantiene su ventaja gracias a la eficiencia de su chasis y su capacidad para conservar neumáticos, una combinación que continúa marcando la pauta en los sectores rápidos de Montmeló. Expertos como Martin Brundle han señalado que esta capacidad de adaptación será clave para que Red Bull supere cualquier barrera normativa sin perder su posición dominante. En general, las nuevas reglas introducen un elemento de incertidumbre, que podría tener un impacto acumulativo a lo largo de la temporada. Con desarrollos todavía en marcha, y muchas escuderías explorando los límites técnicos dentro de las restricciones reglamentarias, el Gran Premio de España puede ser solo el comienzo de un interesante reequilibrio en la movilidad competitiva de la parrilla. El desempeño mostrado en los Libres 1 del GP de España deja entrever importantes pistas sobre lo que podría suceder en el resto del campeonato. Por un lado, el ritmo sólido de McLaren, sumado a la capacidad de Norris para maximizar el potencial del MCL60, señala a la escudería como un contendiente cada vez más constante en la lucha por las posiciones delanteras. Este avance técnico, si se mantiene, podría consolidar a McLaren como un fuerte jugador en la mitad alta de la parrilla, desafiando a equipos como Ferrari y Aston Martin. Por otro lado, Red Bull continúa operando con su habitual eficiencia, y aunque Verstappen no lideró la sesión inicial, su enfoque estratégico y la capacidad del RB19 para gestionar distintos compuestos apuntan a una supremacía que pocos parecen capaces de cuestionar de manera consistente. Sin embargo, los problemas mecánicos en Aston Martin y las dudas en torno a la evolución de Ferrari subrayan un panorama inestable para estos equipos. Alonso necesitará que los ingenieros de su equipo resuelvan las limitaciones técnicas del AMR23 si quieren mantenerse como aspirantes al podio en las próximas carreras. En tanto, Ferrari deberá ajustar sus estrategias y optimizar las configuraciones del SF23, especialmente en circuitos técnicos donde la precisión aerodinámica es clave para capitalizar su potencial. De cara a las próximas jornadas del fin de semana, las estrategias comienzan a delinearse. Equipos como Mercedes, todavía en fase de consolidación de sus mejoras, buscarán continuar recopilando datos que les permitan cerrar la brecha con los líderes. Entretanto, los líderes del campeonato, como Verstappen, podrían adoptar un enfoque más agresivo en clasificación, mientras que equipos en ascenso como McLaren verán en Montmeló la oportunidad de reafirmar su resurgimiento. De este modo, los resultados del FP1 no solo preparan el terreno para un emocionante GP, sino que también podrían redefinir dinámicas clave en el resto de la temporada. La batalla en Montmeló apenas comienza, pero ya ha dejado claro que esta temporada 2023 promete mantenernos al filo del asiento. Mientras McLaren demuestra que su evolución técnica no es una casualidad y Red Bull continúa liderando con su implacable consistencia, las incógnitas alrededor de Ferrari y Aston Martin abren un abanico de posibilidades y sorpresas. ¿Podrá Alonso superar los desafíos mecánicos que lo han perseguido en este GP y recuperar el terreno perdido? ¿Encontrará Ferrari finalmente el camino hacia la competitividad sostenida o seguirán rezagados frente a sus rivales directos? En tanto, Mercedes parece avanzar con paso firme, mientras Williams muestra un destello de potencial que podría alterar las dinámicas de la zona media. Con todas estas variables sobre la mesa, Montmeló no solo será una prueba de habilidad para pilotos y equipos, sino también un punto de inflexión clave en un campeonato tan impredecible como emocionante. La verdadera carrera se perfila en los ajustes estratégicos que dictarán el ritmo del resto del fin de semana. ¿Se consolidará el resurgimiento de McLaren? ¿Conservará Verstappen su dominio? Las respuestas están por venir, pero lo cierto es que el camino hacia la victoria sigue abierto y lleno de desafíos técnicos y estratégicos.